Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy estoy con Víctor en una nueva entrevista. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Un placer estar aquí en tu podcast. Un placer mutuo. La verdad es que de los primeros que seguí cuando entré en este proyecto. Y para la primera pregunta, que siempre es la misma, pues preséntate un poco a la audiencia, cuáles son tus hobbies principales, etc. Pues yo diría que Víctor es muchas cosas, tiene muchas facetas, en el sentido de que yo sé que hay gente que me conoce por el ámbito fitness, por el ámbito entretenimiento, por el ámbito economía, por el ámbito empresa, entonces al final es como una mezcla de todas esas cosas. Yo siempre digo que el que me quiera conocer de verdad, que me vea en un directo y que vea todas esas facetas, porque al final muchas veces tendemos como a ubicarnos en una etiqueta de yo soy esto y al final somos muchas cosas. Entonces, depende a quién le preguntes, porque al final tú dices, ¿quién es Víctor? Uno te dirá que una cosa, otro te dirá que otra. Pues yo creo que soy un cúmulo de bastantes cosas, pero en líneas generales te diría que una combinación de fitness, economía, entretenimiento, un poco de todo, ¿sabes? Me gusta hacer esta pregunta porque cada uno tiene su anécdota. Me Sí. gustaría saber cómo empezaste el primer contacto, como se diría por así decirlo, con el liberalismo, porque todos sabemos que la escuela es un poco mucho estatista, así que cuéntanos tu anécdota. Es divertido realmente porque yo empecé a tener contacto con el liberalismo realmente sin saberlo, porque en el momento que yo empecé a ser autónomo, yo me di cuenta, joder, pago mucho, ¿cuánto dinero pago? Yo antes, quieras que no, por la influencia de la universidad, yo estudiaba en la Complutense y demás, pues tenía ese pensamiento keynesiano, ¿no? Tú entras en la universidad un poco de forma inocente, ¿no? Creyendo que pues ahí te van a transmitir lo que está bien, lo objetivamente adecuado y te das cuenta luego al final con el tiempo de que no es ni blanco ni negro, todo es una escala de grises y todo tiene matices, ¿no? Entonces, yo no me había replanteado esas ideas nunca, es como que yo, digamos que había tenido una doctrina keynesiana y creía que lo que me habían dicho en la universidad pues era lo más adecuado. ¿Qué pasa? Con el tiempo pues me hice autónomo, cuando empecé a ganar más dinero con YouTube, con digamos que mis proyectos personales y dije, joder, se paga mucho, ¿no? Y yo en cierto modo es como algo que nunca había tenido conciencia, a pesar de que mis padres habían sido autónomos, pero nunca me había dado por interesarme un poco cuánto se paga, cuánto pagan más. Y cuando vi la cuota de autónomo, en plan, cómo iba creciendo con el paso del tiempo, que los primeros meses era 50 euros y era asumible. Pero en ese momento dije, joder, si de por sí yo tengo la suerte de no tener que tener un local, de tener que tener unos suministros que pagar, no tener que pagar personal, y de por sí me parece que se paga bastante, entonces el autónomo que realmente tiene un local, que tiene que incluso mantenerse, que tiene familia, que tiene empleados, digo, ¿cómo se mantienen? Digo, es que realmente son prácticamente superhéroes, es decir, ¿cómo pueden con este nivel de presión fiscal mantenerse? Entonces, a raíz de eso, pues yo empecé a investigar un poco más y empecé a indagar, pues lo típico, empiezas a descubrir a ciertas personas que te acercan al liberalismo, como puede ser Rayo y demás, y dices, joder, a mí esto me parece bien y me parece coherente. Y poco a poco como que vas adaptando, ¿no? Esa ideología. Yo creo que al final, respecto a todo esto, todo estamos en movimiento. Tú puedes empezar pensando de una manera y tu pensamiento seguramente vaya evolucionando y es buena señal que vaya evolucionando. O sea, al final, el que siempre piensa igual quiere decir que es o muy tozudo o realmente su ego no le permite ir evolucionando. Yo creo que todos pasamos por etapas. Y a mí la verdad que el hecho de hacerme autónomo me empezó a abrir los ojos poco a poco. Es algo que se nota incluso dentro de mi canal. Tú ves los inicios de mi canal y se va viendo una evolución en cuanto al discurso. O sea, yo al final voy pasando a lo mejor de un socialdemócrata con algún pequeño tinte liberal a empezar a tender más hacia el liberalismo, a abrirme incluso un poco más, empezar a entender un poco incluso el minarquismo o el anarcocapitalismo, aunque no lo comparta al 100% o lo considera a lo mejor utópico, pero lo empiezas a entender y es como que te empiezas a abrir a otras ideas. Muy interesante el punto y también me han dicho muchas veces que siendo autónomo se consigue ser liberal. Sí. Y cómo, y también, ¿cuándo decides empezar el proyecto de canal de YouTube? ¿Cuál es la idea esa que te motivó y el por qué? Fue divertido, o sea, es una anécdota que a veces cuento y yo siempre digo que por esto precisamente creo que es importante también los momentos de desconexión. A mí normalmente las mejores ideas me suelen surgir haciendo cosas rutinarias, limpiando la casa, a lo mejor entrenando y demás. Y me acuerdo que un día estaba en el gimnasio haciendo pierna y estaba en la prensa de esto que estás entre serie y serie y se me vino a la cabeza, digo, joder, Víctor,
O sea, a ti te gusta hablar de esto. ¿Por qué no haces un canal de economía, un canal de empresa? ¿Por qué? O sea, no era algo muy habitual por entonces en YouTube. Estaba VisualPolitik y poco más. A ver, no había muchos canales. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no lo intentas? Y empecé con ello. Sí que es cierto que yo esperaba que fuera a tener como un crecimiento mucho más rápido, pero me pegó un golpe de realidad. O sea, muchas veces los youtubers creemos que por tener un canal ya grande, más o menos grande entre lo que cabe, si haces otro nuevo, el otro como que se va a nutrir súper rápido. Y en mi caso fue un chasco tremendo, porque me di cuenta de, hostia, a pesar de que tengo un canal que ya tiene pues, 100.000 seguidores y demás, he abierto otro nuevo con una temática distinta y sí es cierto que he cogido a lo mejor un público base, pero nada que ver con el otro canal. Entonces, como que me tocó un poco construirlo desde cero, ¿no? Y tener mucha paciencia con él, probar cosas, porque al principio me acuerdo que el canal como que no tiraba. Yo decía, joder, es que parece que no interesa, y darle muchas vueltas. Pero creo que ese periodo inicial es importante, porque al final es cuando te preparas y es ese momento de experimentar, ¿no? Decir, a ver qué hago. O sea, voy a probar con esto, con esto. Ya cuando eres más grande, como que tienes menos capacidad de experimentar, porque la gente ya espera ciertas cosas, proyecta sobre el contenido, y creo que la etapa inicial es bastante importante, de ir preparando un canal para, en el momento que a lo mejor tenga la suerte de que un vídeo pegue un pelotazo, que el canal ya tenga, digamos, que un recorrido y que tú también te hayas forjado como youtuber. Yo eso lo digo mucho a la gente, o sea, no tengas prisa de ser grande, porque al final es mucho mejor pasar una etapa, decir, me ve muy poquita gente, pero yo me consolido bien, de sé lo que hago, mejoro mi forma de hacer los vídeos, sé qué contenido quiere la gente, sé lo que me gusta, lo tengo estructurado de una manera que yo estoy cómodo y que creo que tengo perspectiva de cara al futuro, a pegar un pelotazo y de repente no saber ni lo que hacer. Creo que le pasa a mucha gente, de yo quiero hacer un canal de YouTube, pero piensa si ese canal de YouTube tiene recorrido, porque yo lo hablo con algunos amigos, dicen, a mí me gustaría hacerme un canal de esto, y digo, a ver, sí, dime una proyección de 5 o 6 vídeos que podrías hacer. Me los dicen y digo, ahora dime 7 o 8 más. Y se quedan como, pues no sé. Y digo, esa es la clave. O sea, tú tienes que buscar una temática con la cual te sientas cómodo y que veas proyección para años. O sea, hay mucha gente que dice, hola, voy a hacer 2 vídeos y digo, sí, después de esos 2 vídeos, ¿qué vas a hacer? Necesitas una proyección y sobre todo un tema que tú sepas que lo vayas a mantener a largo plazo, que te veas hacerlo en largo plazo. Yo, por ejemplo, en el canal de Invictor yo no me veía haciendo ciertas cosas en un largo plazo, ¿sabes? Digo, yo sé que en algún momento eso irá evolucionando como canal. En cambio, en el de Wall Street Wolverine yo miro hacia el futuro y digo, es que me veo haciendo esto toda la vida prácticamente, porque incluso creo que lo he empezado muy joven. Es decir, creo que incluso cuando coja más años, más experiencia y más sabiduría, por así decirlo, se me va a tomar incluso más en serio. Ahora eres como que te quedas ahí, eres un chavalín, ¿no? Pero creo que tiene mucha proyección y es donde yo realmente quiero enfocar mi futuro. Hablando de los primeros proyectos también, quería preguntarte cómo empezaste en el mundo empresarial un poco, creándote la primera empresa y sobre todo cuál es la idea que te motivó para hacerla. Y la siguiente pregunta, ya cuando preguntes esto, ¿cuál es la diferencia principal entre España y Andorra a nivel, cómo has visto el cambio, ¿no? Bueno, pues yo diría que me inicié en el ámbito empresarial, yo diría que de forma accidental realmente. O sea, y es como debería enfocarse todo el mundo. Hay mucha gente que dice, yo quiero ser emprendedor, pero eso no es querer ser emprendedor. Tú quieres ser emprendedor cuando tienes una idea, cuando tienes una oportunidad y por tanto dices, voy a emprender. Hay gente que dice, yo quiero ser emprendedor porque me gusta la figura del emprendedor, de este tiene éxito, tiene... Digamos que en su cabeza lo que buscan es la figura de la típica película de éxito de la red social, del chaval que empieza ahí en la universidad a hacer un proyecto y de repente se convierte en multimillonario. Eso es un 0,0001% de la población brillante que tiene ideas maravillosas en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que por tanto lo han reventado. Un Jeff Bezos, un Mark Zuckerberg, un Bill Gates. La realidad, la mayoría de emprendedores no son ni de lejos eso, ¿sabes? O sea, la mayoría o fracasan o son pequeños emprendedores con pymes, negocios que les permite mantenerse, pero ni de lejos multinacionales como lo que ellos imaginan. Entonces, hay mucha gente que dice, yo quiero ser emprendedor, pero sin que en realidad quieren ser emprendedores. Quieren ser la figura del emprendedor de las películas. Yo me inicié en el mundo del emprendimiento, como te digo, de forma accidental, porque al entrar en el mundillo fitness, la gente pues ve tu evolución a nivel físico, ve cómo vas mejorando, y la gente dice, pues me gustaría también hacer lo mismo, me gustaría tener un asesoramiento que a mí me permita también conseguir resultados. ¿Qué pasa? Yo veía mucha demanda. ¿Y yo qué pasaba? Yo como no tenía formación específica en eso, a mí me llevaba un preparador que es un buen amigo mío, le dije, joder, tío, yo tengo el público,
tú tienes los conocimientos, tú lo vas a hacer bastante mejor que yo. Yo tengo conocimientos, pero al final hay que respetar que cada uno es un profesional en lo suyo. Yo no me voy a meter en mundos que al final no son los míos. Y le dije, tío, ¿por qué no montamos algún tipo de plataforma por la cual tú pones el trabajo, yo te pongo los clientes y es perfecto? Entonces, yo vi una oportunidad de negocio, vi demanda y digo, pues aquí está clarísimo, la gente quiere esto. Y así es como realmente se tiene que empezar un negocio, de yo veo una oportunidad, veo demanda, vamos a probarlo. Y digamos que fue el primer negocio con el cual yo empecé. Sí que es cierto que no es un negocio que yo quiera continuar con en el futuro, básicamente porque digamos que me quita demasiado espacio a nivel de hacer cosas. Yo me he dado cuenta que con el tiempo he querido estar en muchos proyectos y al final el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo, sinceramente, a día de hoy, lo que me motiva es Rax. Rax tiene mucho potencial. Rax es mi empresa de zapatillas y es lo que de verdad a mí me hace ponerle mimo al proyecto. ¿Qué pasa? Con uno ya es suficiente. Cuando tienes dos, o empiezas a delegar, o empiezas a meter a mucha más gente, o generas una estructura muy grande, o al final, o te centras en un proyecto o te centras en otro. Y al final yo creo que si tú tienes un proyecto de emprendimiento le tienes que meter mimo. Tienes que meterle mimo y estar encima. Si no le metes mimo, eso se resiente, hay problemas, a lo mejor tu propio socio te dice, a ver qué pasa aquí. Entonces, al final fue de forma accidental realmente. O sea, no fue por nada que dijeras lo busco en algún momento. Con el caso de Rax pasó algo parecido. Es una casualidad de estas de la vida que te hacen replantearte si el destino existe. Yo por entonces estaba buscando, pues mirando zonas en Madrid para independizarme, y fíjate lo que era la vida. Estaba mirando para irme por Madrid y dije, pues bueno, voy a mirar por la zona de San Sebastián de los Reyes. Y dio la casualidad de que cogí un loft por ahí y la casualidad de que el anfitrión del loft era Carlos, que es mi actual socio. Y Carlos dio la casualidad de que hace una semana vio un vídeo mío, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, como que él se quedó como en plan, yo a ti te conozco, ¿sabes? De internet, algo así. Y me dijo, pues cuando quieras, si quieres cuando te vayas a ir de aquí del Airbnb, antes de irte, tomamos algo y hablamos. Y es cuando Carlos me presentó un poco lo que él hacía. Y yo dije, joder, desde siempre he querido tener mi propia marca de zapatillas, quiero hacer algo que realmente sea distinto, que pueda aportar a la gente a lo mejor otro estilo, otros valores que me gustaría lanzar al mercado y sobre todo otro enfoque de negocio. Y Carlos dijo, pues es que tú tienes el público, tienes muy buenas ideas, tienes una serie de valores que yo creo que podemos transmitir muy bien y yo tengo el know-how. Yo digo, joder, es que a mí me viene de puta madre, porque al final un sector como el de las zapatillas conlleva tener un know-how muy grande. O sea, no es como las camisetas que tú las estampas y ya está, sabes muy pocas cosas. La zapatilla es un arte, tiene mucho más complejidad. Entonces, para mí Carlos ha sido una bendición en ese sentido, porque Carlos es como que a mí me ha adelantado muchos pasos de evitar errores, conocer proveedores, conocer fabricación, un montón de cosas que si tú no lo conoces tienes que pegarte esos golpes y aprender de ellos. Es como te saltas todo ese proceso y ya empiezas con un conocimiento mínimo. Y básicamente así surgió. Y la verdad que estoy muy ilusionado con el proyecto. Es un proyecto que le ponemos mucho cariño, que nos lo pasamos bien, que es lo importante, y que nos hace un poco mantenernos vivos, yo es lo que digo. O sea, al final, si no es un proyecto que te levantas por el día y dices, joder, me apetece ponerme a hacer cosas, no es el tuyo. Y bueno, respecto a lo que me decías de Andorra, es difícil, te diría. A ver, Andorra es muy distinto a España. O sea, yo, si tuviera que definir Andorra es como una urbanización de España, como típica urbanización, no te voy a decir de pijos, porque tampoco estoy lleno de pijos, pero como muy tranquilo todo, muy seguro, muy ajeno de lo que a lo mejor te puedes encontrar en España, en algunas grandes ciudades, que cada vez desafortunadamente es mayor, de ciertas zonas que no puedes entrar, tienes que tener cuidado, no sé qué. Aquí en Andorra no hay ese tipo de cosas, ¿no? Es algo que cuando llegas te llama bastante la atención, mucha seguridad. Es como que nunca pasa nada en el sentido de ha habido un atraco, ha habido un asesinato, no es algo que ocurra. Y a mí sobre todo lo que más me ha gustado de Andorra es la facilidad que tienes de hacer networking. En el sentido de que ya no solo en el ámbito de YouTube, que tienes un montón de youtubers por aquí, sino en el sentido de querer desarrollar infoproductos, quieres hacer una app, quieres hacer un e-commerce, lo que sea, tienes a toda esa gente aquí. O sea, busques a quien busques en el ámbito digital, aquí vas a encontrar a alguien de forma muy cercana y como que tienes mucha más facilidad de conocer a esa gente. A lo mejor en Madrid puedes tenerlo también, pero como es una ciudad tan grande, es como que es más difícil encontrar a esa gente y ser más selectivo. Aquí como que todo el mundo se conoce. O sea, tú sabes dónde vive ese youtuber, sabes dónde
al final el boca a boca hace mucho y el estar tan cerca también facilita todo. Es como en un momento quedamos y hablamos de lo que sea. Y como que hay ciertas conversaciones que ya están superadas y eso ayuda mucho. Porque es como que toda esa gente que a lo mejor tú no quieres encontrarte, tienes un filtro tremendo, porque sabes que no está aquí. Y la gente que viene aquí viene con tu misma mentalidad, con las mismas ganas que tú de crecer, porque el que viene a Andorra viene porque realmente ya tiene un negocio estructurado, que al final quiere crecer mucho más, tiene perspectiva de hacerlo, y por lo tanto está aquí. El que no viene aquí, el que viene, yo qué sé, a por una subvención, o el que no existe. Aquí ni siquiera es algo divertido. Aquí no, el paro es muy restrictivo. Igual, no te exagero, hay 3 personas cobrando el paro. De 80.000 habitantes. 3 personas cobrando el paro y es muy restrictivo. Y claro, también es cierto que el nivel de paro es muy bajo porque la mayoría de gente de aquí es gente de fuera y la gente de fuera, si se queda sin trabajo, les echan directamente. O sea, entonces es difícil que haya paro si la gente que se queda fuera del mercado laboral pues no renueva la residencia aquí, a no ser que tú sigas con tu negocio. En el caso de que tú tengas tu negocio, pues sí que tienes tu residencia. Pero si eres un asalariado y demás, pues no lo tienes tan fácil. Entonces es distinto. Sí es cierto que a lo mejor yo entiendo que para el andorrano que es de aquí, igual no le puede gustar tanto Andorra. ¿Por qué? Porque es un sitio pequeño. Y yo entiendo que es la típica gente que cuando sale de Andorra y va a estudiar a Barcelona, alucina, porque descubren que hay más mundo, más allá del valle que hay en Andorra, de que no, parece que no ves que hay nada más, solo hay montañas y estás en el valle, ¿no? Entonces, es otro enfoque, porque al final los que venimos de fuera es distinto. Venimos aquí a estar enfocados, a crecer y demás, y ayuda en cierto modo, porque te mete como en un modo cueva, en el sentido de que, claro, estás aquí y tú te levantas todo el día y dices, joder, si estoy aquí es para crecer, no estoy aquí para tocarme los huevos. Entonces como que te mete un cohete en el culo de, coño, estás aquí, levántate cada día y curra, y sobre todo muévete y también el que haya gente como tú aquí ayuda mucho. A mí, por ejemplo, me están impulsando mucho con el tema infoproductos. Yo es algo que siempre he querido hacer y hay mucha gente aquí que se dedica a ello y es como que también tiran de ti, de venga, vamos, te voy a ayudar, te voy a intentar echar una mano, lo que sea. Y también tienes a gente que entiende eso. Yo, sinceramente, te voy a decir algo que es algo duro, pero yo me he dado cuenta de que durante muchos años en mi vida he estado rodeado de personas que, en cierto modo, piensas cuánto me han aportado y en el ámbito de crecimiento personal te aportan realmente poco. En el sentido de, he estado con personas en la universidad que al final no tienen mi misma visión, no tienen mis mismos objetivos. Y bueno, los amigos de toda la vida los quieres mucho, pero tampoco tienen todo eso. Yo ahora, por ejemplo, sí que siento que con la gente que me reúno aquí y los amigos de aquí comparten y están en línea con lo que yo quiero. Y eso, quieras que no, hace mucho. Hace mucho el tener a gente que también está en tu mismo estado mental y que también ayuda a hacer sinergias. De tú sabes hacer, yo qué sé, ads, tú eres un jefazo de los ads y yo tengo un público muy grande, o tengo a lo mejor, es como que puedes encontrar sinergias muy fácilmente, o tú eres una bestia en el desarrollo de apps y yo tengo también ideas para hacer esas apps, como que te salen sinergias muy fácilmente y eso ayuda mucho. Que con esto no digo que no lo puedas hacer en Madrid o en Barcelona, pero como que aquí se simplifica todo mucho, ¿sabes? En el sentido de que como es muy pequeñito y está todo muy cerca, es como que en 10 minutos estás en casa de este, en 5 minutos estás aquí. En Madrid es más complejo, es como que encontrar a esas personas te hace buscar más. Aquí tienes que buscar menos, porque al final 60% de la población, gente de fuera, y no es gente que viene a ver la montaña, es gente que viene porque ya trae algo, ¿sabes? Entonces es mucho más fácil. Muy buena respuesta. Y también quería decirte que siempre hay como una gota, ¿no?, que colma el vaso para irte de España. Sí, sí que es verdad que hay un proceso, pero ¿cuál crees que fue el clic final para decir, me tengo que ir? Hostia, yo sinceramente creo que si no hubiera sido por el coronavirus, yo no estaría aquí. Sinceramente, o sea, yo creo que ha sido un cisne negro que a mí me ha cambiado totalmente lo que podría haber sido mi futuro. ¿Qué pasó? Yo con todo el tema de confinamiento, yo ya de por sí me sentí un poco como incomprendido en España, en el sentido de, joder, no noto que esté en un país que esté en línea con lo que yo quiero, pero tampoco llegaba al punto de decir, pues me voy ya. Siempre ha estado como ahí en el aire y durante el confinamiento yo como que tuve una iluminación de, claro, yo me daba cuenta de que la gente estaba muy cegada, pero que muy cegada, en plan de darte cuenta de decir, joder, te están mintiendo en la cara, no me están ayudando nada, cuando realmente es cuando más te deben ayudar, todas las políticas van en el sentido contrario al que yo querría y encima notas como si se estuvieran riendo de ti, en cierto modo. Y es como que yo estuve muy cabreado. Yo creo que todas las personas, así un poco de nuestra ideología, durante el confinamiento estábamos un poco quemados, ¿no? De qué pasa la gente, ¿por qué está tan ciega la gente? Yo ahí me di cuenta
de que España se iba a poner fácilmente en un 120% de deuda pública sobre el PIB. Me di cuenta de que al final, pues sí, tú tienes una ilusión de que en algún momento pues España tenga una iluminación y de repente todo cambie. ¿Qué pasa? Al final tienes que ser realista y te das cuenta de que con el nivel de deuda pública que tiene España, con el nivel de pensamiento que te encuentras en la gente, en líneas generales, piensas, joder, soy joven, tengo 24, 25 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Estar esperando 20 años a que de repente España despierte y te vas a plantar en tus 50 años sin realmente haber vivido una vida que tú quieres? Está en tu mano. O sea, tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué no lo haces? Entonces yo dije, pues es que el momento es ahora. Luego también con el hecho de que pues, las clases empezaban a ser online, yo dije, es que los exámenes también lo van a ser. Yo acabé la carrera en Andorra, en el sofá aquí. Acabé la carrera en Andorra, es muy divertido. Y pues como que fue ese golpe encima de la mesa, ¿no? Yo creo que sin el coronavirus no habría tenido eso, pero al final te da pena, pero dices, tienes que ser realista. O sea, ¿qué vas a estar esperando cuando realmente puedes tomar cartas sobre el asunto? ¿Sabes? Que no, mucha gente lo plantea como si fuera un adiós para siempre. O sea, al final, tú en Andorra tienes que estar 183 días. A ver, incluso seguramente estés más, por aquí se está bien, no se está mal. Si quieres venir a España de visita, pues venir de visita a ver amigos, a ver familia, a la playa, a lo que sea. Eres libre, no tienes ningún problema. Entonces, tampoco es tan dramático en el sentido de que al final tú te tiras aquí los meses que creas conveniente y luego también puedes estar pues, viendo a tu familia y tampoco estás tan lejos realmente. No te estás yendo a Nueva Zelanda, que un avión, tienes que cogerte un avión, un montón de horas en eso. Aquí te coges el coche y son pues, 5 o 6 horas en coche, o te coges el AVE, o incluso si pone en funcionamiento el aeropuerto algún día, pues igual un avión simplemente de una hora y media. Entonces, pues fue como el clic. El clic siempre ha estado ahí, como que siempre ha estado la idea. Y yo dije, es que al final, ¿qué vas a hacer, Víctor? Yo siempre he dicho, yo me voy a independizar el día que acabe la carrera. Y yo decía, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Independizarte aquí en Madrid para estar amargado? En plan de, vas a estar constantemente amargado de, mira, cada trimestre estoy asqueado porque es que me van a quitar un montón y no me van a permitir crecer. Coño, deja de quejarte y vota con los pies. Si el problema muchas veces es que la gente no quiere tomar esa responsabilidad de, no, yo me quejo mucho de mi situación, pero no tomo cartas sobre el asunto. Yo sé que hay gente que no puede hacer esto, pero si puedes, pues deja de quejarte y hazlo, ¿sabes? O sea, si realmente crees que merece la pena y que te va a venir bien, pues tienes que hacerlo. Es que al final yo lo pensaba, digo, es que al final tienes que pensar en ti. En el sentido de, joder, igual yo me tiro aquí 4 o 5 años, pero en esos 4 o 5 años gano el dinero suficiente para comprarme una casa y solucionarme la vida. Entonces tienes que pensar en ti. Y cuando pasas de decir, bueno, ya estoy por el tramo por encima de los 60.000 y ya todo lo que gane, prácticamente el 50%, va a ir para el Estado, y pasas a pagar como máximo un 10% de impuestos, dices, es que esto me va a permitir crecer mucho. Y al final tienes que pensar en ti y en tu negocio y en tu futuro. Y en que no sabes cuánto puede durarte todo esto. Yo creo que la mayoría de youtubers viene aquí con la misma mentalidad de yo vengo aquí a solucionarme la vida. Yo no pienso aquí en, no sé, yo que sé, voy a estar aquí y tranquilamente. No, vienes aquí a solucionarte la vida, a hacer mucho dinero, a ahorrar lo máximo posible y hacer inversiones luego con ese dinero e intentar vivir de las rentas o de ingresos pasivos o de creación de negocios que te facilita todo mucho, porque al final si tienes una capacidad de ahorro tan grande es que puedes hacer un montón de cosas con eso. Puedes abrir un negocio nuevo, puedes contratar a gente, puedes invertir en bolsa. Incluso aquí la inversión en bolsa está, quitando unas pequeñas excepciones, está todo exento de impuestos. O sea, no pagas. Te inviertes en bolsa y da gusto invertir en bolsa, porque nadie te va a meter mano en tus beneficios. Entonces, pues llama mucho. O sea, es que te invita a crecer. Te invita a decir, venga, vamos a dar el éxito. Muy importante ese punto de vista. Y quería preguntarte a ti también, porque ya llevas un largo recorrido en esto de las redes, en YouTube y todo, y cada uno creo que lo enfoca desde un punto de vista distinto. ¿Cómo crees que ha sido la transformación, sobre todo de los primeros haters, después de todo, y sobre todo, me supongo que los más patriotas, por así decirlo, luego después de irte a Hungría también, Andorra, te criticaron seguro con una patriada y cosas de estas. ¿Cómo ves el tema de los haters, tú que tienes tanto recorrido, y cómo lo tienes actualmente? Pues, a ver, te diría que de inicio las perspectivas que tú tienes respecto a los haters suele ser desde una perspectiva como más enfocada en el ego.
cuando tú no estás acostumbrado a recibir críticas, como que eso te toca mucho el ego y tienes como mucho tendencia a entrar en la disputa, entrar en, no, eso es mentira, no sé qué. Con el tiempo te das cuenta de que es algo inherente a lo que haces, en el sentido de que si tú te expones es normal que la gente opine y pueden opinar para bien o pueden opinar para mal. O sea, esto no es nada raro. O sea, como cuando el futbolista se pone a jugar al fútbol y el que está viendo la tele dice qué malo eres o qué bueno eres. Es como todo, es lo que tiene la exposición. Entonces, tú tienes que saber qué dejas entrar y qué no dejas entrar. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que tú le abres la puerta a toda esa negatividad, a todo ese odio, y si le abres la puerta, pues tú estás permitiendo que eso te influya, que eso te afecte o que eso afecte en tu día a día, ¿sabes? Esto no quiere decir que no le prestes atención a las críticas, hay que prestarle atención siempre y cuando pues, sean lo más constructivas posibles, pero a la crítica destructiva, a la crítica que va pues, al ataque personal, a la simple difamación y demás, tú no tienes que abrirle la puerta. O sea, si le abres la puerta, pues entras en ese juego y cuando entras en ese juego acabas mal. Es como querer meterte en un cubo de mierda y no salir manchado. Pues sí, sales manchado, aunque digas no me afecta, sí que te afecta. Y al final, creo que también hay que saber tener una relación sana con las redes sociales. Yo es algo que me he dado cuenta ahora estos últimos meses y que he dicho, a ver, Víctor, las redes sociales para ti son una herramienta de trabajo y tienes que enfocarlo como una herramienta de trabajo. Entonces, tienes que saber qué momento es decir, me meto en Instagram para publicar esto, para hacer estas stories, para decir no sé qué, me meto en Twitter para publicar esto, esto y esto, y qué momentos tienes de eso se queda a un lado y te olvidas de ello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas en redes sociales y tienes tanta flexibilidad en el ámbito laboral, por así decirlo, puedes estar o trabajando las 24 horas o puedes no trabajar nunca. Y no te das cuenta. De decir, llega un punto que dices, no desconectas. Y a mí me ha pasado que he tenido temporadas que yo no me daba cuenta que acumulaba mucho estrés y mucha presión, pero como estás en modo como supervivencia, de aquí yo puedo con todo, no te das cuenta de eso. ¿Qué pasa? Luego cuando ya te quedas tranquilo y dices, hostia, Víctor, igual tienes que aprender a desconectar, ¿sabes? Porque, a ver, sí es cierto que con el tiempo te acostumbras a estar expuesto y eso, pero dices, tío, también tienes que tener tiempo para ti, para cuidarte, para estar con la gente presente, que esto es algo que a mí me ha pasado, de decir, claro, estás quedando con alguien para cenar o con un amigo y estás cuerpo presente, pero en verdad tu cabeza está dándole vueltas a la tontería del día o a no sé qué. Y creo que es importante el decir, tengo mi momento para esto y tengo mi momento para desconectar. Y sobre todo no dejar que toda esa negatividad entre en ti y no tomarte las cosas a lo personal. La mayoría de gente que comenta en redes sociales, quitando a los 4 locos de turno, si se cruzara contigo por la calle no te diría nada, ni te diría eso. Lo que pasa es que con las redes sociales todo el mundo se crece mucho. Luego en la vida real las cosas cambian. Como te digo, quitando a los 4 locos de turno, que siempre hay alguno que sí que lo haría. Pero bueno, hay que saber diferenciar. O sea, si no sabes separarlo, te puede llegar a quemar mucho. O sea, yo, lo que te digo, he tenido temporadas de decir, tío, no te das cuenta de que estás aguantando demasiado estrés, demasiada presión, que sí, tú crees que puedes con todo, pero eso luego al final te acaba quitando energía, te acaba quitando ganas de hacer cosas, ¿sabes? Como que te satura mucho mentalmente, estás ausente. A mí me ha pasado de estar con gente y decir, tío, estás ausente, ¿qué te pasa? En plan de, porque estás dándole vueltas a la tontería del día. Entonces, hay que saber tener una buena relación con las redes sociales y más cuando te empiezas a hacer bastante grande. Porque claro, es difícil muchas veces desconectar cuando a lo mejor está siendo el tema de conversación del día en Twitter, ¿sabes? Todo el mundo está hablando de ti, todo el mundo está diciendo, pues hay que saber desconectar, hay que saber decir, ya está, ya vale por hoy. Que digan lo que sea, yo sé lo que soy, yo sé lo que no soy, yo sé lo que he hecho, sé lo que no he hecho, estoy expuesto y por lo tanto tengo que asumir que la gente opine de mí. Ya está, no hay más. Y al final, pues preocuparte de lo que realmente importa y es la gente de tu entorno cercano, que es la gente que te quiere, que te conoce y a la que hay que cuidar. Muchas veces estamos más preocupados de responderle al hater de turno que de estar a lo mejor con tus amigos, con tu familia, con tu pareja y estás más preocupado por el móvil de a ver qué me ha dicho el tonto este que con la persona con la que te estás tomando algo. Entonces, es tener una relación sana y respecto a los haters, al final, como te digo, no tomártelo tanto a personal. En plan de, pues bueno, lo dejo de lado y no le abro la puerta a todo esto. Porque claro, cuando tú le abres la puerta, te empiezas a pelear con todo el mundo, te responde, no sé qué, abres la puerta a todo eso y lo atraes. Cuando tú dices, no entras, aquí tú no voy a dejar que entres aquí, es como que tienes una relación más sana con las redes sociales. Yo al final, ahora lo que hago es subo mi vídeo, pongo mi tweet y demás y me olvido. Y a lo mejor miro un poquito y ya está. Pero incluso me he puesto un limitador en Twitter. He dicho 45 minutos al día y ya está. Y es suficiente para poner las cosas que quieres, para mirar un poquito, pero no pases tiempo peleándote. Al final te pierdes mucho tiempo y encima eso no te hace ganar dinero ni nada. Te hace quitar
tiempo que a lo mejor lo podías dedicar a cosas mucho más productivas. Genial respuesta. Y creo también has estado unos meses ya en Andorra y creo que ya has tenido algunas cosas en cuenta. ¿Y cuál crees que ha sido la diferencia y cómo estáis actualmente, sobre todo con el tema del coronavirus? Aquí Sí. en España estamos volviendo otra vez a las mismas piedras que tuvimos la anterior vez y los mismos problemas. ¿Y vosotros qué tal estáis? ¿Qué medida han hecho? Y si tenéis también mascarilla obligatoria, etcétera. En Andorra en las últimas semanas ha habido como bastantes repuntes, en el sentido de que han puesto nuevas restricciones. Por ejemplo, han cerrado los bares durante 2 semanas, los restaurantes siguen abiertos y demás, pero los bares, por ejemplo, los han cerrado. Las cenas, comidas y demás están limitadas a 5 personas. Y sí, mascarilla obligatoria, tanto en la calle como, por ejemplo, en gimnasios, espacios cerrados, demás. Pues lo típico, todos los locales en la entrada pues tienen para lavarte las manos y demás. Pero es distinto, porque al final es que no lo percibes tampoco, porque sales por la calle y todo está como siempre, ¿sabes? Tampoco notas mucha diferencia. También te digo que aquí, yo qué sé, que tendrán 800 casos activos, ¿sabes? Que para un país tan pequeño a lo mejor puede alarmar, pero es que tampoco es tan exagerado, ni tampoco tienes las UCIs saturadas, ni nada por el estilo. Lo que están haciendo mucho aquí es el tema pruebas. O sea, aquí sí es cierto que hicieron algo muy bien, y es que desde el principio se pusieron a hacer pruebas masivas a toda la población. Es fácil porque la población es mucho menor, pero le hicieron pruebas a todo el mundo. Entonces, cuando tienes un poco una orientación de dónde están los infectados, dónde están los focos y demás, como que todo se controla mucho mejor. Yo, por ejemplo, hace un par de semanas estuve en contacto con un positivo y lo primero que hicieron aquí se llama la CAS, que es un poco como la seguridad social de aquí, es localizarte, saber dónde estás, saber si te has confinado tú mismo, con quién has estado. Incluso ahora en los restaurantes tienes que dejar tu número de teléfono por si hay un rebrote para tenerlo detectado, que ha habido una persona que ha dado un positivo y tú has estado ahí. Yo estuve como 10 días confinado, me hicieron una prueba, luego 2 pruebas, bueno, te hacen primero una y luego otra a los 10 días para ver si das positivo, porque puede tener un periodo de incubación mayor. Y no va mal realmente. Lo que pasa que, claro, tienes un poco esa duda de ahora hay más porque se hacen más pruebas, porque ha entrado más gente, lo típico de pues, los puentes que la gente sube y demás. Y habrá que ver cómo lo gestionan, porque yo creo que lo más crítico va a ser ahora la temporada de esquí. Porque en la temporada de esquí sube mucha gente. También Andorra no se puede permitir el decir cierro esto, porque muchísima gente aquí vive del tema de la temporada de esquí. Y si cierran la temporada de esquí, se hunde la mitad del país, porque es así, mucha gente que vive de ello. Pero en líneas generales, normal. O sea, ha habido algunos rebrotes, como ha ocurrido en España. Ahora hay algún pico un poco más grande, pero yo lo percibo todo parecido como cuando llegué. Han puesto alguna que otra restricción más, pero muy parecido. Y también he visto esta noticia que además has tuiteado tú, que me lo ha dicho Marino Errante, que es cómo ves lo que Andorra haya entrado en el FMI. Si nos puedes contar un poco por encima la noticia. A ver, si nos ponemos puristas, diríamos que han entrado en el grupo del infierno, ¿no? Y ahora van a abrazar el endeudamiento. Yo creo que lo hacen sobre todo para empezar a ganarse, digamos que, como un hueco dentro de la Unión Europea. O sea, Andorra lleva ya un tiempo intentando lograr un acuerdo con la Unión Europea, pues al estilo Noruega, al estilo Suiza, de no soy parte de la Unión Europea, pero tenemos, digamos que, ciertos acuerdos que facilitan las cosas. Y sí es cierto que desde la Unión Europea y países, digamos que cercanos, le están metiendo bastante presión a Andorra en el ámbito, sobre todo bancario, tema fiscal y demás, porque, por ejemplo, hasta hace muy pocos años aquí no había IRPF, ni IVA, bueno, aquí se llama IGI. Entonces, es como si quieres que seamos amigos en este nuevo contexto en el cual tú antes vivías de ser un paraíso fiscal y de tener el dinero de mucha gente que quería tenerlo ahí para que no se enterara nadie. Ahora eso se ha acabado y Andorra tiene que transformarse como país. Entonces, si quieres transformarte como país en un mundo globalizado, tienes que hacerte amigo de los países que tienes al lado. Y hacerte amigo de los países que tienes al lado, pues pasa por entrar en este tipo de instituciones, pasa por tener ciertos acuerdos con la Unión Europea. A ver, a mucha gente aquí no le gusta. Por ejemplo, aquí el Partido Liberal, que es la coalición que está en el gobierno, están demócratas y Partido Liberal, demócratas es como un centro derecha aquí.
están muy en contra de cualquier cosa que sea... Es curioso porque aquí los liberales son como muy proteccionistas con Andorra, ¿sabes? De no quieren saber nada de la Unión Europea, nosotros lo nuestro, aquí que no nos toque nadie. Incluso cuando pusieron el IRPF y el IGI es como que se rasgaron las vestiduras. Me parece bien que existe ese contrapeso porque en España no existe. Aquí es como que me subes un poco los impuestos y aquí se rasgan las vestiduras. Digamos que una parte del espectro político muy importante. Entonces, depende de cómo lo enfoques. Hay que entender que el contexto de Andorra es muy distinto ahora. O sea, Andorra tiene que empezar a transformarse como país. Su modelo económico ya es algo obsoleto, ya no puede vivir de ello. Incluso es que los bancos van a tener que transformarse. Ellos están queriendo atraer, digamos que, inversión extranjera porque saben que tienen que transformarse y que el mundo ha cambiado. Entonces, si quieres estar dentro de un mundo globalizado, tienes que jugar con las reglas del resto del mundo. O sea, Suiza está dentro del FMI, Australia también, la mayoría de países están dentro del FMI. Entonces, ¿quieres ser amigo del resto de países de Europa? Pues empieza a tener nuestras reglas. Por ejemplo, aquí está presionando mucho la Unión Europea con ciertas cosas, porque al final quieren llegar a ese acuerdo, pero desde la Unión Europea, por ejemplo, quieren acabar con el monopolio de las telecomunicaciones. Aquí solo existe una empresa que es Andorra Telecom y quieren acabar con eso. No les gusta a la Unión Europea que no exista esa competencia. Tampoco, digamos que les gusta que no exista un impuesto a los dividendos. Y esto entra en conflicto con muchas cuestiones, porque aquí al final hay muchas grandes fortunas que incluso tienen más influencia que el propio gobierno. Son grandes entes que tienen mucho capital y, claro, esos entes ¿de dónde realmente sacan el beneficio? Pues de repartir dividendos sin ningún tipo de impuestos. Tú aquí pagas el 10% y los dividendos son tuyos. Aquí incluso no existe el impuesto de donaciones. O sea, tú aquí le puedes donar a una persona dinero y aquí nadie te dice nada, ¿sabes? En plan, ¿quieres 1.000.000 euros? Tómalo, 1.000.000 euros, el Estado no se mete en ello. O tema, lo típico, herencias y demás. Entonces, pues claro, en un contexto internacional, pues si quieres ser amigo del resto de países, tienes que empezar a jugar con sus reglas. Y esto, pues Andorra le ha hecho, por ejemplo, meter el IGI, que antes no lo tenía, y meter IRPF, antes no existía. Es que esto hay mucha gente que no lo sabe, pero hasta hace relativamente poco en Andorra ni siquiera las empresas tenían obligación de tener contabilidad. O sea, tú fíjate, esto es el paraíso para cualquier empresario. De gano dinero y aquí nadie me pide las cuentas de dónde viene el dinero, ¿sabes? Y no tengo que tener que declarar frente a nadie. Gano dinero y ya está. Entonces, pues, es que el contexto es muy distinto. O sea, tú tampoco puedes vivir aislado, porque en un mundo globalizado tienes que abrirte en cierto modo. Y veremos al final a ver qué pasa con la Unión Europea, porque las negociaciones son complejas, porque al final hay muchos intereses. Aquí hay ciertos contrapesos en Andorra que hacen un poco difícil las cosas, porque al final hay mucho negocio que si el país se abriera, como se abre en otros países de la Unión Europea, moriría absolutamente, porque te entra de lleno un Amazon aquí y se carga un montón de negocios. Te entran otras multinacionales y se cargan un montón de negocios, ¿sabes? Entonces, como que tienden a tener esa parte proteccionista, yo la entiendo, para proteger, digamos, que sus negocios locales, pero al final es que no puedes frenar todo eso. O sea, es pan para hoy y hambre para mañana. Lo mantendrás un año, dos, pero es que va a acabar entrando. Antes o después tienes que empezar a abrirte y empezar a transformarte en ese sentido de cómo puedo adaptarme a esta nueva realidad que tiene el país y cómo puedo, digamos que transformar mi economía para que no dependa simplemente de lo que era antes, de tener un montón de dinero, de vivir un poco de toda esa gente que traía dinero y que tú no pedías ningún tipo de justificación porque eras un paraíso fiscal, y ahora la cosa ha cambiado. O sea, a día de hoy, tú en los bancos tienes un proceso de compliance súper estricto, en el sentido de que al final Estados Unidos, con todo el escándalo que hubo del BPA, no sé si lo sabes, hubo un escándalo muy grande con el BPA, pues Estados Unidos ha metido mano con los bancos andorranos. Entonces, si un banco andorrano hace algún error de este estilo, de no tener un proceso de compliance adecuado, cierran los bancos. O sea, al final ha cambiado mucho la realidad. Creer que a día de hoy Andorra tiene algún tipo de poder o tiene la sartén sobre el mango, no. En cierto modo la realidad ha cambiado mucho y tienen que adaptarse a ella. Para ir acabando la entrevista, me gustaría que recomendaras 3 libros, ya sea de economía, política, historia, lo que quieras. 3 libros. Uno que me he hartado de recomendarlo porque me gusta mucho, Economía Básica de Thomas Sowell. Luego diría, hay otro que me gusta mucho que se llama Psicología Económica de Richard Thaler. Me gusta mucho porque combina economía con psicología y creo que está bastante bien. A mí me gusta mucho todo eso. Y el tercer libro que recomendaría, yo diría que 1984 de Orwell, porque creo que te abre mucho los ojos respecto a muchas cosas que están pasando a día de hoy
Y siempre está bien tenerlo en cuenta de cómo este tío un poco proyectó muchas cosas de las que a día de hoy pueden estar pasando y no nos damos cuenta. Y cómo se puede llegar a tal nivel de abducimiento a nivel social. Yo lo recomiendo mucho. Y, a ver, la mayoría de gente se lo han recomendado leer en el instituto y demás, para filosofía y cosas así, pero yo lo recomiendo bastante. Y después, ¿cómo ves el movimiento liberal, sus principales críticas que tienes y si crees que está avanzando hacia una buena dirección? Respecto al liberalismo, a ver, la realidad en España de momento no es esperanzadora, o sea, es algo minoritario, pero yo creo que se está haciendo un gran trabajo. O sea, al final tú miras hace 2 años y era inexistente. O sea, la gente no sabía ni lo que era muchas veces. Pero a día de hoy como que está dentro del debate, ¿sabes? Empiezas a estar dentro del debate y eso es importante, estar ahí dentro. Empiezas a tener a mucha gente que te da la batalla cultural en Internet, en diferentes ámbitos. Tienes pues, al propio Rayo, que está ahí en La Sexta dando también su batalla cultural. Tienes también a Daniel Lacalle, muchas veces también hay en algunos programas. Y creo que poquito a poco se va haciendo camino. Todavía falta un montón, pero creo que se va haciendo ese camino que en el futuro seguramente otras personas recorran y que puedan llevar a buen puerto. A día de hoy yo en un corto plazo lo veo utópico y en un medio también. Veremos en un largo plazo, pero hay que decir que al menos ya estás en el debate, ¿sabes? Estás ahí. La gente sabe lo que es y yo creo que al final el político se adapta a lo que la gente pide, en cierto modo. El político no deja de ser un demagogo profesional, en cierto modo, de decir, pues bueno, la gente quiere esto, voy a regalarle los oídos para que me vote. Si la gente empieza a pedir liberalismo, los partidos empezarán a adaptarse a eso, en la medida de lo posible. Entonces, hay que empezar desde abajo. Cambia la mentalidad de la gente y empezarás a cambiar también la mentalidad de muchos partidos, porque verán oportunidades en todo eso porque dará votos. Pero claro, hay que cambiar a la gente desde abajo y eso lleva bastante tiempo. Al final, hay mucha gente que no se da cuenta de que un país es la suma de todo lo que hace cada uno de sus ciudadanos. Y muchas veces la gente se cree que no, es que los políticos, no, al final somos todos nosotros. Y cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad. Si la mentalidad generalizada va cambiando y tenemos una España que cada vez más no quiere tanto un puesto de trabajo seguro en el Estado que me haga trabajar lo mínimo posible y empieza a tener otra mentalidad de, coño, quiero hacer algo por este país, eso para mí es patriotismo, es decir, me arriesgo y emprendo un proyecto a pesar de que podría tener un trabajo seguro, pero yo quiero relanzar este proyecto y que igual da de comer a muchas personas en el futuro. Para mí ese es mi concepto de verdadero patriotismo, es decir, coño, pongo mi dinero al servicio de crear empleo, de crear riqueza, no decir, es que yo el tema, lo que comentabas anteriormente de tema, yo soy patriota, no sé qué, yo le digo a mucha gente, a ver, tú dices que eres patriota porque amas a España, tienes tu bandera y demás, pero ¿qué has hecho realmente por España? O sea, al final es lo que le digo yo a muchos en Twitter. Es como, vais de que sois máximos patriotas, de que yo soy un traidor porque me he ido a Andorra, pero no os dais cuenta de que vuestro querido partido Vox ha llegado tan lejos gracias a que muchos hemos apoyado ciertas medidas económicas de este partido. Y su discurso ha llegado lejos gracias a que muchos en su momento dimos la cara de, pues bueno, es el mejor programa económico. Entonces, es como tú estás desde tu casa, escondidito, con tu bandera, sin dar la cara por nada, y ahora que digamos que hay un movimiento consolidado respecto a ciertas cosas, sales a la calle súper exaltado porque hay un montón de gente como tú. Pero en el momento en el cual era difícil dar la cara por eso, ¿dónde estabas? No te atrevías a dar la cara. En cambio, otros estábamos ahí dando la cara. Entonces, que te vayan diciendo que ellos son más patriotas, menos patriotas, al final, yo creo que cada uno tenemos nuestro papel. Y a mí yo no he sido nunca un exaltado en ese sentido de, oh, España, no sé qué. Yo al final apoyo lo que creo que es lo mejor para el país. Y yo en su momento, digo, pues las políticas que tenía Vox en su inicio, aunque ahora han ido un poco tergiversando un poco el discurso hacia algo más tendiendo a falangista casi, que da un poco de miedo, pero en su inicio era como, joder, es un buen programa económico y por tanto lo voy a dar el apoyo, porque me parece que estaba bien, pero claro, en ese momento era difícil de decir, hostia, yo apoyo esto. Ahora que tienen un montón de escaños y mucha gente no tiene miedo a decirlo abiertamente, es fácil, de, yo soy patriota, un traidor. Yo creo que al final la batalla cultural la puede seguir dando igual. Y estés aquí en Andorra, estés en España, estés donde sea. Al final es más importante el que digas, pues bueno, al menos esta persona sigue dando esa batalla, no nos ha dejado aquí vendidos, a decir, pues estás aquí o no estás aquí. Incluso creo que estás haciendo un favor, porque no estás permitiendo que el socialista medio te esté quitando su dinero. Es como no estoy financiando eso. Menos dinero para sus redes clientelares.
Entonces, es que depende de cómo lo enfoques. Y también el patriotismo es algo muy, muy subjetivo, depende a quién le preguntes. Pues muchas gracias, Víctor, por concederme esta entrevista. Nada, a ti. Me ha encantado. Tendréis sus redes sociales abajo, aunque seguramente ya lo conozcáis. Y nada, Víctor, un placer y nada, nos vemos en otro vídeo. Venga, un abrazo.